terminado la última parte del repaso. Y en el repaso habíamos dicho que la respiración maneja a un hidrógeno en no volátil. El volátil que viene a ser el CO2. En la clase de ayer, de hace unos días, dijimos que la concentración de hidrogeniones es una cantidad tan pequeña, ¿no?, que si lo comparamos con plata que tuviéramos en el bolsillo, en realidad sería 40 soles contra 140 millones de soles. Como esta cantidad es tan pequeña, este Sorensen definió el término pH como el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Si desarrollamos todo esto, vamos a llegar a la conclusión de que el pH es 7,4 y el rango es entre 7,36 y 7,40, por uno dice 7,35 a 7,45. Entonces Sorensen define el término pH como el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. ¿Qué cosa es un amortiguador? Amortiguar significa, como los amortiguadores de los carros, significa que los desniveles del piso no los siente el pasajero. Entonces, contra más fino sea el carro, el pasajero va a ir más cómodo. Si el pH, si los hidrogeniones aumentan, por decir, el sistema amortiguador, ¿qué hace? Que el aumento de hidrogeniones afecte en lo mínimo el pH. ¿Qué va a hacer? Si aumentan los hidrogeniones, retiene más bicarbonato para que el pH no se altere. Ese es el sistema amortiguador. El amortiguador, entonces, hay dos gases, hay dos órganos que van a la mano trabajando esto. El pulmón manejando el CO2 y los riñones manejando el CO2. En base a esto, vamos a tener que, aquí tenemos, miren ustedes, la ecuación de Henderson y Hasselbalch para el sistema tampón bicarbonato, que como alguien me respondió, alguien por ahí me contestó bien, es el principal tampón del extracelular. Llamemos, es el guardia de tránsito, no sé, el guardia civil que ordena una trifulca, por ejemplo. Es el que primero va a ordenar. Muy bien, si nosotros reemplazamos estos valores, vamos a tener lo que ya dijimos hace un momento, pero lo que importa es todo esto, no importa ni el número, esto, recordar esto. Ahora estamos dando incidencia a esta parte del manejo del PCO2. Cuando lleven renal, van a dar incidencia al manejo del bicarbonato. Tal es así que lo que tenemos que recordar de esta proporción es que cuando varía el bicarbonato, en forma aumenta aquí, aquí aumenta porque la relación es directa. Y aquí es inversa. Entonces, si supongamos que mantenemos constante el PCO2, si aumenta el bicarbonato, aumenta el pH. Relación directa. Si disminuye, igual. Vamos a suponer ahora que se mantenga, suponiendo que se mantenga constante, si el PCO2 aumenta, aquí disminuye el pH por la relación inversa. Lo mismo acá, lo mismo lo contrario. Eso no sucede así, porque uno juega de la mano con el otro, ¿no? Como vimos en el... Entonces, el amortiguador, ¿qué va a hacer? Lo que vamos a repasar ahora. Si el pH es proporcional a la concentración de bicarbonato entre PCO2, ya que estamos en respiración y vamos a suponer que el sujeto hipoventila, ¿cuál es la característica de hipoventila? El CO2 aumenta. O sea, en la hipoventilación el CO2 va a aumentar. ¿Qué va a pasar con el pH? Va a disminuir. Entonces vamos a tener ¿qué cosa? pH baja, acidemia,
Entonces vamos a tener una acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Pero como es un sistema de amortiguación, entonces el amortiguador, ¿qué va a hacer? Tratar de que este pH no baje tanto. ¿Cómo podemos hacer eso? No aumentar el bicarbonato. Entonces, si aumenta el bicarbonato, el pH va a mejorar un poco. Entonces, vamos a suponer que por la bajada del pH, perdón, del PCO2, el pH cayó a 7.35. No, a 7.25. 7.25. De 7.4 cae a 7.25. Pero con el aumento del bicarbonato, la situación mejora a 7.35. ¿Qué es mejor? ¿7.24, 7.25 o 7.35? 7.35 porque está más cerca del nivel normal. Eso hace el amortiguador. Eso es lo que hemos desarrollado en todo esto que está ahí, ¿no? Entonces, eso hacen los amortiguadores. Y para terminar esta parte, si quieren, yo incido esto porque estamos en respiratorio. Pero por ejemplo, cuando estén en renal, de repente el profesor lo va a enfocar diferente. Por ejemplo, ¿en qué circunstancias puede haber una disminución de bicarbonato? Por poner. Va a disminuir el bicarbonato. ¿Por qué? Por ejemplo, un paciente que tiene diarrea hace 5, 6, 8 veces al día, 3 a 4, 3, 4, 5 días en esta situación, entonces el contenido intestinal es alcalino, pierde bicarbonato, entonces el pH ¿qué va a hacer? El pH va a disminuir. Va a disminuir. Pero como es el bicarbonato, entonces vamos a tener ahora una acidosis metabólica. ¿Qué tiene que hacer la respiración? Aumentar ¿para qué? Para botar CO2, entonces para que el CO2 caiga. Cuando el CO2 cae, entonces el pH va siquiera a subir un poquito más. Y podemos tener la misma figura. ¿No? Esa es la idea del amortiguamiento, ¿no? Entonces, el riñón y el pulmón trabajan de la mano cuando hay una alteración del pH. Cuando ambos trabajan bien, entonces compensa bien. El otro año o años posteriores van a ver ustedes casos donde, por ejemplo, este paciente que tiene diarrea, debería pues el pulmón trabajar bien, botando CO2. Botando CO2. Pero vamos a suponer que todavía está con asma, está con diarrea y con asma. No puede botar bien el CO2. Se complicó el asunto. O un paciente que tiene un problema como el explicado, tiene hipoventilación alveolar y que su riñón debería actuar con el bicarbonato, pero si el riñón no funciona, de repente hay insuficiencia renal, se complica. ¿Está claro? Entonces, cuando eso sucede, usted está siendo preparado para manejar ese caso. Y estos casos de alteración del equilibrio lo ven generalmente los especialistas, los emergencistas, en las UCIs, el médico internista es que maneja todo eso. Ahora usted va a ser pues que oftalmólogo, lo habrá visto pues en emergencia, mirará, pues. Ahora si va a hacer cirugía estética, ya eso nada. ¿De acuerdo? Entonces acuérdense, el pulmón y el riñón trabajan de la mano en la regulación del pH. Y eso es lo que hemos tratado de ¿ven? El amortiguador no pretende que se vuelva a la normalidad. Aquí pusimos que ya con 7.35 ya está bien, ya está casi normal o normal. ¿Para qué llegar a 7.4? Está bien normal. Y como está acá dice, el paciente debe salir de la zona de servicio. ¿Cuántos amortiguadores existen? Ya les dije,
que el principal del extracelular es el bicarbonato y del intracelular todo. Yo creo que este es repetido. Voy a cambiar la otra transparencia y ahí acabamos. Bueno, ahora sí, ya no es repetición. ¿Ven? El delegado mismo dijo, ya empieza el doctor, que ya cumplió media hora. Ah, tú sí estás. Ya después hemos recorrido todo este camino. Ahora vamos a ver el control nervioso. El control nervioso es donde se encuentra protuberancia, bulbo y algunas otras partes del interior. Ahí controla la respiración. Usted sabe que todo el organismo es controlado por el sistema neuroendocrino. Neuroendocrino. A mi entender, lo que han estudiado ustedes con la doctora Castro, el control nervioso él lo hace a través de cables, que son los nervios. Pero por ejemplo el sistema endocrino no lo hace a través de cables, sino a través de mensajeros. ¿Cuáles son los mensajeros? Las hormonas. Por ejemplo la hormona que van a estudiar en renal, por ejemplo la antidiurética, se secreta, se sintetiza en el hipotálamo, se almacena en la hipófisis posterior y cuando se necesita va por sangre a los riñones. Muy bien. En respiración vamos a tener que tener sensores o receptores. ¿Qué cosa es lo que van a actuar estos receptores? Van a ser receptores de oxígeno o receptores de oxígeno. ¿Qué es lo que maneja la respiración? El centro respiratorio, ubicado en la protuberancia anular y en el bulbo raquídeo, tiene centros dedicados a la respiración que están en esta gráfica. Hay algunos factores, como la emoción, la temperatura, que afectan el funcionamiento del centro, de estos músculos. Hay otro factor, como es el control voluntario, que se salta todo el centro, no le interesa lo que haga el centro y respiro como yo quiero. Que es como cuando yo le digo, a ver, respira como cansado. ¿Qué estoy haciendo? Mi voluntad está obviando al centro respiratorio. ¿No? Me tiro a la piscina a bucear. Mi control voluntario está parando la respiración. Obviamente sin equipo, buceando así nomás sin nada. Pero llega un momento en que va a ser tanta mi necesidad de obtener oxígeno y botar CO2 que voy a tener que salir. ¿Está bien? Entonces, el control voluntario. Entonces, aquí tenemos lo que dicen receptores. Entonces, ¿los receptores para qué vamos a tener? Receptores para el oxígeno y receptores para el CO2. ¿Dónde se encuentran los receptores para el oxígeno? Cuerpos carotídeos callados de la hoja. Ahí son receptores para el oxígeno. Y los receptores para el CO2 se encuentran en el cuarto ventrículo. Ustedes saben por anatomía que el cuarto ventrículo está muy cerca del centro respiratorio. O sea, ahí cerquita nomás le dice, oye, está sucediendo tal cosa. Está sucediendo tal cosa. Entonces, el centro respiratorio interpreta, ¿y qué va a hacer? Le va a ordenar a los músculos respiratorios, respira más rápido, respira más lento. Como les dije en algún momento en la clase, el centro respiratorio, perdón, los diafragmas,
y el resto del músculo respiratorio no se mueve si no hay una orden. No se mueve si no hay una orden. Es como el corazón. El corazón tiene su automatismo. Ahí usted no le puede decir al corazón, oye, apúrate, más despacio, más lento, no. El corazón se mueva como quiera, ¿no? En cambio, los músculos de la respiración y el principal, el diafragma, es manejado por el centro respiratorio. Hay algunos reflejos que vamos a puntualizar. Vamos a recordar el reflejo de oxígeno, de la tos. Tiene estímulos, sustancias extrañas o irritantes, como estudiaron en todo reflejo. Tiene estímulo, tiene un receptor. Hay receptores para atrás en la laringe, en la carina, en los bronquiolos terminales. La vía aferente, el nervio vago, y en el bulbo se integra. Por la vía eferente hay varias vías, pero el efecto final, ¿cuál es? El de la tos. Respiras 2 litros de aire más o menos, cierras la epiglotis, cuerdas vocales, contracción de los músculos abdominales y brusca apertura de lo que antes se cerró. Y entonces botas el aire a una presión de más o menos, como está aquí, de 100 milímetros de mercurio a esta velocidad. Entonces, lo que tengas en la faringe, en la laringe, etcétera, debería ser expulsado. Debería ser expulsado. El estornudo es algo igual. La diferencia está en que el estímulo se va a dar en las fosas nasales. Algunas vías diferentes, el receptor que queda en las fosas nasales, el vía diferente es el quinto par, el gémino sensitivo, el bulbo integra y también es parecido a la respuesta. La cosa es que el estornudo, este pocotón de aire sale fundamentalmente por la nariz. En la tos, fundamentalmente sale por la boca. Sale fundamentalmente por la boca. ¿No? La tos. No, entonces no solamente tenemos ahora receptores en el callado de la aorta y en el cuarto ventrículo, si tenemos también algunos otros receptores, por ejemplo en algunos articulares musculares, por ejemplo para el ejercicio, al inicio del ejercicio. El sistema gamma en los usos neuromusculares. Cuando tenemos hipertensión arterial o hipotensión arterial, actúan estos vasoreceptores que van a producir lo que está acá. Y durante el dolor también, o en la fiebre, ¿no? Cuando tenemos fiebre, aumenta la respiración por este tema. Entonces, los receptores para la respiración básicos son 2: oxígeno y CO2 según la ubicación de ellos. Y tenemos otros adicionales que están descritos acá. Todos ellos van a modificar la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar. Aquí tenemos algunos términos, estos hay que aprenderlos. Ahora todos estamos respirando normalmente, se llama neumia. ¿Qué es hiperemia? Cuando estamos haciendo ejercicio, es una hiperemia. Polimnia o taquimia solamente cuando hay aumento de la frecuencia. Y ya definimos los términos hiperventilación e hipoventilación. O sea que mire, combinando esto, ¿eh? Un paciente puede tener polimnia o aumento de la frecuencia con disminución del CO2, diríamos que está hiperventilado. Puede tener polimnia o taquimia y con CO2 más, decimos esto más esto. Usted dirá, será contraproducente tener más frecuencia, pero ventila poco. Claro, porque si ustedes se dan cuenta que el volumen de corriente disminuye, y disminuye a tal punto donde lo que entra a los alveolos es muy poco, eso es insuficiente. Puede respirar un montón de veces, pero lo que entra es insuficiente para el intercambio vasovagal. Así que aquí tenemos algunos términos que tienen que ser correctamente evaluados. En la primera clase vimos que hay una relación inversa, vamos a volver a este problema que pasa en el habitante de la altura. En el habitante de la altura
a medida que aumenta la altitud, disminuye la presión barométrica. Como le dije en la primera clase, nosotros estamos en Lima, a unos 150 metros sobre el nivel del mar, y la presión barométrica es más o menos 705. Cuando nos vamos ahí a la Costa Verde, estamos ahí en la playa Waikiki, por decirle, ahí es 760, porque estamos al ras. ¿Qué pasa cuando nos vamos? Creo que les saqué, cuando nos vamos a Chaclacayo, ya va bajando. Y cuando estamos por Ticlio, que está acá, miren, ¿cuánto va a bajar? Este estudio que está acá, miren, es el estudio comparativo de dos cascadas de oxígeno. Ahora que estamos en Lima, ¿cuánto es? En Lima, miren, en los alvéolos, casi tenemos como 100 de oxígeno. En cambio, cuando estamos en ese que es Morococha, ¿dónde está Morococha? Morococha, para los que han viajado por la carretera central, cruza Ticlio, y antes de llegar a Ticlio, antes de llegar a La Oroya, hay un campamento minero. Este estudio fue hecho por el doctor Marco Tulio Velázquez, que por aquí lo he puesto chiquito. Eso es su tesis doctoral y de ahí lo he sacado. Entonces miren, el habitante de Morococha, cómo está su cascada, empieza más abajo, porque el oxígeno atmosférico está casi a la mitad, como vemos acá. Aquí vamos a hacer una comparación de dos grupos poblacionales que ya están adaptados cada uno a su lugar, uno a Lima y otro a Morococha. Aquí está el nombre del doctor Marco Tulio Velázquez, que su estudio hizo 72. En Lima la altura es 100 metros y en Morococha mide 4.540 metros de altura. La presión barométrica, miren cómo disminuye. La presión de oxígeno en la atmósfera aquí es 157 y aquí es 93. Y ustedes que el oxígeno llega a la célula, ¿por qué? Por gradiente de presión. Contra más presión exista acá, mejor llega oxígeno a la célula. Menos presión acá, menos presión en la célula. Eso es lo que sucede en el zoológico. Cuando nos vamos a Ticlio, que podemos llegar en unas 2 o 3 horas, ¿qué pasa? Bruscamente, o nos vamos a Morococha, mejor que tenemos, bruscamente el oxígeno en la atmósfera cae a 93. Y que nosotros estamos acostumbrados a 157. Vamos a sentir eso, dolor de cabeza, de repente zumbido de oído, náusea, vómito, diarrea, y hasta ahora ahí quedan tendidos ahí, que está dependiendo de cada cuerpo. Los habitantes también tienen algunas características diferenciales. ¿Miren? El estudio que se tenía, miren, eran más flacos, más chatos, me permitan el término, más flacos, más chatos, pero tenían mayor caja torácica. Más tórax. Entendible, como vamos a ver a continuación. Su estado metabólico. Miren ustedes, consumen menos oxígeno y producen más CO2. El habitante de la altura metabólicamente es más eficiente. Consume menos oxígeno, produce más CO2. ¿No? La deducción. ¿Qué cosa es volemia? Volumen de sangre. En Lima encontraron esto, mire, casi 1 litro más en la altura de sangre. Por eso dice que el habitante de la altura tiene hipervolemia. Hipervolemia. Pero miren, decíamos que su tórax es más grande. En el habitante de la altura, la sangre de estos 4.8, solamente 15% están en el tórax. En el habitante, 19%. Concentra más sangre en los sitios donde tiene que captar. Esto es para recordarle las presiones en un habitante. Esto lo estudiaron en el ciclo pasado, en el capítulo anterior de presión. La presión en el ventrículo derecho, el diástole es 0
el sístole es 120. La presión arterial, la que se transmite a la arteria, que se va por todo el sistema arterial, es diastólica 80, sistólica 120. En el circuito menor o pulmonar, 25/0. Y en la arteria pulmonar, ¿dónde está acá? 24/9/8. Entonces, normalmente, como ustedes ya estudiaron, la presión en la arteria pulmonar es mucho menor que la aorta. ¿Qué pasa con el habitante de la altura? Aquí tenemos, miren ustedes. Hablamos de pulso, es menor. Débito cardíaco, menor. ¿Qué cosa es débito cardíaco? La cantidad de sangre que bombea la sangre por un minuto. Morococha, aquí es 6, aquí es 5 puntos. Y de las presiones, en Lima, 24/9, y en la altura, miren cómo la presión en la arteria pulmonar. Por eso también dicen que no solamente tiene hipervolemia, sino hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar. Y en la sistémica tienen más bajo. Ustedes miren. Hipotensión arterial sistémica. O sea que el que vive en la altura, la verdad que está mal de remate, creo. ¿No? Mal de remate. Tiene hipervolemia, aunque metabólicamente está mejor, es más chato, más flaco, ¿sí? Tiene hipertensión pulmonar, tiene hipotensión sistémica. Ah, pero tiene algunas cosas interesantes. Aquí en Lima, según el estudio el volumen residual, que es el aire que queda después de una expiración forzada, solamente es 1,39. Allá miren casi 2 litros. Y lo importante es esto, miren, su capacidad residual funcional, que era lo que decía. Y la altura, miren cuánto es. Casi medio litro más de aire para que la sangre pueda tomar oxígeno. La ventilación, o sea, la cantidad de aire que respira por minuto, mayor, de los cuales a los alveolos va más. O sea, el sujeto todavía hiperventila, peor todavía está. Oxígeno, mire, ¿cuánto de hemoglobina tiene? Aquí en ¿cómo se llama? En Lima, 15 de hemoglobina, el motorquito 47, mira, ya 20 con 60, pero es hiperglobúlica. Y la curva de posición está desviada a la derecha. Mucha, qué malo está. Así estuve yo cuando viví en Huancayo. Y en el equilibrio ácido-base, mire, tiene un pH normal, PCO2 bajo y bicarbonato bajo. Esto sería una alcalosis respiratoria compensada. Alcalosis respiratoria compensada. Entonces, con todo lo que le hemos dicho, diríamos pues que el sujeto de la altura está enfermo. Pero eso no es cierto. Lo que pasa es que han tomado como normales a los pacientes del nivel del mar. Que de repente, si tomara como normales los pacientes de la altura, lo del nivel del mar sería lo que está mal. Pero nos olvidamos del término mal, porque todo esto que les he pasado son los procedimientos que ha hecho el organismo para adaptarse a vivir a la altura. Adaptarse a vivir a la altura. Y en la altura se vive tan bien como en un nivel del mar. Ambos viven bien. Yo de niño, yo también he jugado en la calle, he puesto mi libro de arco, he pateado, bueno, esas pelotas que se quedan de cuero que cuando se mojaba pegaban una tornada. He corrido igual que lo que hacen un niño, lo que han hecho ustedes, lo que han vivido. Porque yo en ese tiempo estaba adaptado a la altura. Ya me he venido a Lima hace un montón de tiempo, ahora si yo vuelvo, me tengo que ahora aclimatar. O sea, poco a poco tengo que
tomar las características. Y es lo que va a suceder con ustedes cuando se vayan a hacer sus serums a Huancayo, por ejemplo, a un distrito de Huancayo, a Cerro de Pasco, a donde sea. Por lo menos demora el proceso de adaptación, por lo menos 3 meses. Así que 3 meses van a batallar para hacer un serum humano. Y es una gran cosa hacer serum en provincia, porque para la residencia, el puntaje que ganas por hacer en provincia te ayuda una barbaridad versus el que lo hace en Lima. El que lo hace en Lima lo hace con la comodidad pues, de la familia, de los amigos, todo. Pero ahora de la postular a la residencia, ahí los puntos, creo que son 2 o 3 puntos más. Esos 2 o 3 puntos más valen oro. Oro, oro. Mira que hay chicos que quieren sentarse. El pobre delegado está sentado a medio cachete y tú estás durmiendo acá. ¿Está bien? Entonces, esas son las características diferentes en respiración entre el habitante autóctono del nivel del mar versus el del habitante de la altura. Y ambas condiciones son normales. Esto de clasificarlo como que tienen acidosis metabólica, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria compensada. Y ahí te digo que tuvieras mal, ¿eh? Así es. Porque el punto que lo estás comparando. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema. Cuando hacemos ejercicio, obviamente, todo el sistema energético tiene que enfocarse para proporcionar más energía al sistema. Entonces aquí tenemos un sistema de trifosfato de adenosina, que es el ATP, que miren por cada fósforo que desprende de una gran cantidad de calorías. La fosfocreatina, que usa fundamentalmente los músculos, miren, 10.300 calorías para desprender este fósforo. En el sistema aeróbico, cuando no hay oxígeno, la glucólisis produce más que 4 ATP, porque no hay oxígeno. Pero cuando hay oxígeno, pasa al ácido pirúvico y miren cuánto más de energía se tiene en el ejercicio. Entonces, todo el sistema en conjunto actúa así, siempre produciendo energía. Cuando hacemos carreras de 100 metros planos, fundamentalmente la fuente de energía es la fosfocreatina. En 800 metros son otras fuentes y va a haber formación ya de ácido láctico. Y cuando son por ejemplo en una maratón, ya se usa glucosa, ácidos grasos, etc., para proporcionar energía. Aquí tenemos lo que sucede a un sujeto cualquiera, que lo ponemos en una faja ciega, que es una faja ciega, esa que va dando vueltas ahí, yo estoy ahí caminando. Y esa faja ciega también puede poner una pendiente, como si tuviera subiendo un cerro. Entonces a eso te va a calcular el trabajo en watts. Entonces miren ustedes, a medida que aumenta el trabajo de respirar, miren qué pasa con la presión alveolar de CO2. Miren por favor, casi se mantiene constante. ¿Todo ahí? En el alveolo el CO2 no, o sea, los varones en el alveolo van a mantenerlo. Las chicas en el alveolo aumentan un poco cuando el ejercicio es más intenso. En el alveolo. ¿Qué pasa con la ventilación pulmonar? Va aumentando a que me aumenta el trabajo. ¿Qué es lo que todos sabemos? Si tú corres más rápido, más que respirar. Si caminas rápido, de repente con respirar un poco es suficiente. Entonces la ventilación aumenta a medida que aumenta la carga. ¿Qué más aumenta? Aquí esto que está acá. ¿Qué es esto? Consumo de oxígeno. Aumenta el consumo de oxígeno. ¿Es lógico? Lógico. Esto que está acá,
es producción de CO2. Aumenta la producción de CO2. Bicarbonato empieza a disminuir. Claro, el bicarbonato empieza porque se empieza, contra más ejercicio hagamos, más ácido láctico se forma. Entonces el ácido láctico tiene que ser amortiguado, lo que usa son bicarbonato para amortiguar el ácido láctico. Se dice que contra más entrenado está, menos ácido láctico forma. Entonces duras más en el ejercicio. ¿No? De repente, pues, antes, yo a la edad de ustedes, jugaba fulbito, que se empezaba a 8 de la noche, pero terminaba 1 o 2 de la madrugada, jugando sin problema. Estaba acostumbrado a ese ritmo. Ahora creo que no duró ni 5 minutos. Pero de repente si alguien me reta, digo, bueno, dentro de un mes jugamos. Claro, no, obviamente no voy a volver a mi época, así con la edad de ustedes. Pero por lo menos podré entrenarme, ya no duraré 5 minutos, sino media hora. Se mejora, con el entrenamiento se mejora. Eso es el entrenamiento es mejorar. ¿No? El entrenamiento mejora la condición. Entonces aquí tenemos, miren, que a medida que se forma más ácido, el pH va cayendo. Y como vuelvo a repetir, el sujeto mejor entrenado es el que menos caída tiene en estos dos. O sea, forma menos ácido láctico y el pH cae menos o más lentamente. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos, bien, empezamos la carrera. No. Entonces apenas yo arranco, inmediatamente empieza a aumentar mi respiración. Todavía no he consumido oxígeno, nada más. O sea, estoy consumiendo lo normal. ¿Pero por qué aumento? Porque los receptores articulares musculares estimulan eso. Como dice, vas a necesitar más de oxígeno y anda adelantando. Durante todo el ejercicio aumenta el volumen minuto, o sea, la ventilación, y cuando paras, inmediatamente, mira, bajas la ventilación. No a niveles normales, pero sí a casi la mitad. Y pues poco a poco te vas recuperando hasta que llegas a la normalidad. Y eso se llama pagar la deuda de oxígeno. La deuda de oxígeno. Muy bien. Ya vamos dos condiciones: el habitante que vive en la altura. Segundo, los atletas, ejercicio físico. Ahora vamos a ver qué pasa cuando fuimos fetos. Creo que les dije en algún momento que cuando fuimos fetos, nosotros, aquí tenemos nuestro órgano, nuestro pulmón, tubo digestivo, tubo urinario, todo es casi la placenta. Todo es la placenta. Entonces, a través del cordón umbilical nos conectamos con la placenta. La sangre va por la arteria umbilical, va por acá. ¿Qué cosa es la placenta? Una membrana de intercambio. Una membrana de intercambio. ¿Y qué separa? ¿Te acuerdas que separa la placenta? Déjala, Tania. ¿Qué separa? A ver, una de las hermanas, que la que siempre viene o la que nunca viene. Es una confusión. Ajá, ¿usted es la que viene o la que no viene? La que sí viene. Ella, mira, si su hermana dice que vamos a esperar, ¿no es cierto? Dice la verdad, si la otra no viene. ¿No? ¿Su algún hermano lo ha hecho o no? La que sí viene. ¿Qué ha dicho? Que la otra no viene. ¿No? ¿Ah? ¿Tú qué paras con ella? ¿Viene o no viene? Porque si me pongo presente ella, ya te Bueno, una vez que la sangre ha sido oxigenada o limpiada de todo lo que limpia la placenta, regresa por la vena umbilical que se va a unir a esta vena y van a desembocar en la cava inferior. Aquí está la vena de la cava inferior. O sea, esta vena
Miren, aquí se revés en la circulación fetal. La vena en la cava y que tiene más oxígeno, oxigenada, la placenta oxigenada. Entonces, ¿qué cosa pasa con la sangre? Miren, aquí viene de la vena cava superior y miren, aurícula derecha, ventrículo derecho y bombea la sangre a la arteria pulmonar. Pero la arteria pulmonar manda un poquito nomás de sangre para el pulmón derecho y otro poquito para el izquierdo. Un poquito nomás. Porque no ve que esto no está funcionando, ¿para qué le manda sangre? No sirve. La mayor parte se deriva por el denominado conducto arterioso, que es la unión entre la arteria pulmonar y la aorta. Por aquí se va gran cantidad de sangre a regar al ver la sangre en el cuerpo del cuerpo. Y aquí también ven ustedes que una pequeña porción de esta sangre pasa por el foramen oval, que es una comunicación interauricular. Así es. Así hemos funcionado desde que nos engendramos, desde que hubo circulación, empezó la circulación, hasta que hemos. Una vez que nacemos, obviamente entra aire a los pulmones y esto se cierra, aquí ya se cierra, la placenta se cierra porque clampa el pulmón este que está acá, lo clampa, entonces funciona este de acá, entra aire y ¿qué se crea? Cuando entra aire a los pulmones, lo que dije hace un momento, a ver si ustedes asistimos, ¿qué se crea? ¿La qué? Cuando entra aire a los pulmones se crea ¿qué? La interfase agua. Y para esa circunstancia tiene que haber ¿qué cosa? Surfactante. ¿Qué es el surfactante? Ajá. ¿Y qué es el surfactante? ¿Qué es? Claro, es una mezcla de lípidos que disminuye la tensión superficial. Disminuye la tensión. Entonces el chiquito respira bien y entonces va a ventilar adecuadamente. Miren ustedes, aquí miramos ahora este ejemplo, que la sangre viene por la arteria uterina derecha, la arteria uterina izquierda va a la placenta y la sangre sale por la vena uterina. Ya, eso es de la parte de la madre. ¿Qué pasa con la parte del bebé? La sangre viene por la arteria umbilical. Aquí está la arteria umbilical. ¿Con qué PO2 viene? 22. ¿Con qué saturación de oxígeno viene? 35 a 45%. Así viene la sangre que viene por la arteria umbilical. Una vez que intercambió aquí con la madre, miren cuánto sale. El PO2 apenas si mejora a 30 y la saturación a 65 a 70. Mejorable. Pero eso es suficiente para vivir. ¿Por qué? Por lo menos para vivir dentro del útero. A ver, vamos a hacer un esquemita. Miren, toda la energía que necesitamos, voy a representarlo en este círculo que lo voy a dividir en tres. Un círculo, este de acá puede ser el círculo 1, puede ser para mantener la temperatura corporal. Nosotros somos animales de sangre caliente y para mantenerte caliente tienes que consumir energía. El otro tercio se usa para la bomba sodio-potasio ATPasa. Sodio, potasio, ATPasa. ¿Para qué sirve esta bomba? ¿Para qué? Déjale. La bomba sodio, potasio, ATPasa lo que hace es
evitar que el sodio se meta a la célula y el potasio se salga. Y para eso necesita energía. Un tercio. Y el otro tercio para el resto de cosas. Pero entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Para mantener la temperatura corporal no necesitamos. Si adentro está la mejor casa que dice que tenemos. Está calientita, la mamá está que te palmotea, está cuando nacerá, no quiere que nazca. Esto es una ilusión para la madre. ¿Qué más? Pero lo que está aquí del número 3, lo que diríamos, y otras funciones, muchas de ellas las hace la madre. Muchas de ellas las hace la madre. Por ejemplo, ya no tiene que va directamente glucosa, no le manda otro producto que tiene que degradarlo, nada. Ya va servidito, va, entonces casi no usa nada. Tal vez el único punto que fundamentalmente va a usar, está penando, está avanzando todo, es ese que es la bomba sodio-potasio. Es así, la madre no ayuda. Porque desde que formamos, desde que nacemos hasta que morimos, la concentración de sodio es alta aquí afuera y baja aquí adentro. De potasio al contrario, alta aquí adentro y baja aquí afuera. Siempre es así. Y en las células que producen conducción nerviosa, el cambio es solo conducción eléctrica, solamente el cambio es en fracción de segundo, más vuelve, va y viene, más, bueno, polariza, despolariza, nada más. Pero normalmente siempre es así. El día que ambos lados se nivelan, ¿qué ha pasado? Ya fue. Más claro que eso, ya fue. Está con su terno o vestido de madera. Ya fue, no se puede. Ya fue. Muy bien. Entonces, a ver. Aquí está. Entonces miren ustedes. Y así es nuestra sangre. Aquí tenemos en la vena umbilical, lo que les puse aquí, 30 y 65 está acá. Condiciones de sobrevivencia. Y la hemoglobina fetal, 2 alfa y 2 gamma, tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina del adulto. 2 alfas, 2 beta. Facilita la difusión de gas de la sangre materna a la fetal. Hay una mayor afinidad, ¿por qué? Porque hay una menor fijación del 2,3-bifosfoglicerasa. Lo que alguien me dijo, el efecto Bohr, que lo han enseñado en bioquímica, ¿no? Hay un doble efecto Bohr explicado ahí, ¿no? En el lado materno el PCO2 es más alto, que favorece la entrega de oxígeno, mientras que en el lado fetal el PCO2 es más bajo, que favorece la unión de la hemoglobina con el oxígeno. Y así pues vivimos 9 meses, ¿no? ¿Qué te parece? Cuando estés encinta algún día, embarazada, va a suceder, ¿no? Así que es cuestión de animarse, chicas, nomás, para que vean, para que experimenten eso, ¿no? Depende de que hay varios voluntarios, así que todo es cuestión de que lo elijan. Ella dice, para los que hay. La expresión de ella ha sido así, para los que hay. ¿Ves? Ahí está, todavía me hacen así. ¿Está claro? Entonces ya saben que esto sucede cuando hemos sido fetos. Muy bien. De repente tú que no quieres tener bebé ni que parece te gusta ninguno de por acá, de repente mañana quieres ser astronauta. Y te vas pues allá a la NASA y el ITI. Entonces, ¿qué cosa pasa con los vuelos sin gravidez, sin gravedad? Como estudiamos en la clase correspondiente, la gravedad condiciona muchas cosas. En fisiología de la respiración, ¿qué cosa ha condicionado la gravedad? Por ejemplo, que la sangre vaya más a las bases que a los versos. Por ejemplo, yo que estoy parado y sufro de varices miembros inferiores, se me acumula más sangre y se me echan las piernas. Que los
polvos, los contaminantes que inhalo y que deben caer por la gravedad, o que la gravedad hace que sedimenten para poderlos eliminar. Incluye muchas cosas la gravedad. Pero cuando no hay gravedad, estaríamos flotando. Todo flota, no hay gravedad. Porque la gravedad es una atracción a la Tierra. Entonces, cuando no hay gravedad, ocurre esto: cinetosis, ¿qué cosa es? Náuseas y vómitos durante los primeros días, que le da casi al 50% de los astronautas. Lo que ya les dije, alteración de la presión hidrostática. Como el agua ya no es jalada por la gravedad, entonces no hay acumulación de sangre en los miembros inferiores. Y si no hay una sangre, vuelve más rápidamente a los pulmones. La desigual distribución de sangre también se altera porque ya no hay gravedad que lleve a las bases, etc. Y eso todo trae una ligera mejoría en el intercambio gaseoso. Lo que le dije de los aerosoles, falta de sedimentación. Y miren, como sin gravedad no hay que hacer el mínimo esfuerzo porque todo está flotando, ni tú tienes que hacer esfuerzo, porque también está flotando. Entonces eso trae como consecuencia descalcificación ósea y atrofia muscular. Por ejemplo, yo para pararme tengo que hacer fuerza de las piernas, pero como no hay gravedad, entonces todo flotamos, todo no hay ni qué. Así que acuérdate, cuando seas astronauta, pero antes de eso vas a ser médico, ¿no es cierto? ¿Cómo te llamas? Katy. Pero Katy, cuando sea médico, puede tener un paciente en estas condiciones. Esto más o menos semeja a un caso, al caso en que tenemos a un paciente mucho tiempo en cama. Por A o B razón, claro, que Katy no va a ser un mes en la cama. No, por alguna razón está un buen tiempo en la cama. Y miren, cuando está mucho tiempo en la cama, miren todo lo que sucede. Disminuye la volemia, la masa muscularia, la masa muscular. ¿No ves que ya tirada en la cama, ¿no? Todo se atrofia? Disminución del máximo gusto cardíaco, pérdida de calcio y fósforo óseo. ¿No ves que los huesos ya no hacen esfuerzo? ¿No? Entonces, y eso es lo que todos debemos procurar. No pacientes en la cama. No hay pacientes en la cama. Todos estamos lo mínimo tiempo. Después de Karen dice, no, sí, todo se va a estar vomitando. No, mejor me voy a quedar a hacer buzo. Ahí está. O de repente dice, con todo lo que gano en la NASA, me voy a ir al Caribe y me voy a dedicar a mirar las plantitas por debajo, o bucear. Entonces, le gusta el buceo y entonces va a tener estos problemas. ¿No? Va a tener estos problemas. Primero miremos la gráfica. En la superficie, 1 litro está representado acá. Cuando baja 10 metros, el gas ya disminuyó a medio litro. Bajó 30 metros, 1/4 litro. Bajó a 70 metros y solamente ¿cuánto saca? 1/8 de litro. En la ley de los gases habíamos dicho que a medida que aumenta la presión, el gas disminuye de volumen. Mayor presión, menor volumen, la ley de volumen. Mayor presión, menor volumen. Eso es lo que pasa. Entonces, en ese momento, estamos soportando una presión de 1 atmósfera. 10 metros debajo ya son 2 atmósferas de presión. 20 metros, 3 atmósferas. Entonces, si por ejemplo ella se lanza sin un equipo especial, no puede respirar. ¿Por qué no puede respirar? Porque al tener 3 presiones barométricas de presión, entonces es como que si a ella la agarra a alguien y no le permite expandir el tórax. El agua presiona su cuerpo, que no puede, el diafragma ni el resto del músculo respiratorio puede hacer algo para expandir la caja torácica para que entre aire, no puede. Entonces, si ustedes han visto esta película de Julio Verne, creo que
20.000 leguas, 20.000 leguas de viaje submarino, y ven una película un poco antigua, usted ve pues a un tipo que pues, está metido en una escafandra, ¿no? Que camina y es un robot, ¿no? Porque tiene, y su manguera aquí arriba, él está metido adentro. Esa escafandra es acero o algún metal que evita que la presión del agua vaya directamente contra el cuerpo. Entonces es una pequeña cápsula en la cual me van a bombear aire por la manguera, yo puedo respirar. Eso era lo que existía hace años. No dice escafandra en un carro. Ve la película ahí que era el sujeto, ¿no? Para poder respirar. Pero ahora ya no, pues ya tiene plata, ya se fue a la NASA, ya... Entonces se va a comprar un equipo moderno, ¿no? Le pone en la boca, tiene sus 2 tanquecitos a la espalda, ¿no? Sus, ¿cómo se llama? El pie de rana para nadar mejor, ¿no? De repente su tanga y todo. ¡Ah, señor! ¿Qué hace este aparato que tiene sus 2 tanquecitos? Ajá, la va a ayudar a respirar. ¿A qué presión? ¿A presión negativa o presión positiva la va a ayudar? A presión positiva. El aparato puesto aquí le va a inflar a ella los pulmones. ¿No ve que como va a meterse al agua, entonces el agua la usa? Ella por sus propios medios no puede respirar porque tiene tanta presión baja que no puede. Pero el aparato este la infla. Entonces entra aire, sale aire. Todo eso regulado por una válvula que tiene el aparato. Entonces ella tranquilamente puede ver pues, los corales, las conchitas, los peces. Nemo va a visitar a Nemo, ¿no? Nemo va a visitar. ¿No? Es eso la respiración por este factor. La presión barométrica aumenta 1 cada 10 metros. Pulmón, senos craneales, sobre todo sufren compresión y descompresión durante el ascenso. La ley de Boyle, hay que respirar por presión positiva, ¿no? Antes se ponía oxígeno puro, pero el oxígeno puro mucho tiempo es tóxico. Por un tiempo está bien, pero mucho tiempo es tóxico. Ahora se prefiere una mezcla de oxígeno y helio. Bueno, lo que yo he descrito es en el caso de ella que está de diversión, pero depende de alguien de ustedes trabaja. ¿No? Por ejemplo, hay médicos, yo conocí a un colega que también trabajaba en un centro para una empresa petrolera en Talara. ¿No? Y hay veces que tenía que solucionar, por ejemplo, los que trabajan, no sé si él se sumergía, la verdad que no, pero los trabajadores que están, por ejemplo, en el fondo del mar para el tubo petrolero, que tienen que internar, que tienen que... Todos trabajan con ese sistema, entonces van a tener ese problema. Trabajo entre 700 y 300 metros por días y por semana, metidos ahí dentro. ¿No? Sufren este problema. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, eso no se olviden que es la presión la que aumenta, la que evita que respiren. Y tal vez aquí una tabla a nivel del mar, una atmósfera, y así sucesivamente. Ajá. ¿Qué es esto? Ya vamos a terminar. Vamos a 3 diapositivas más y acabamos. ¿Qué es esto? Acá, oxígeno hiperbárico. ¿Ustedes no han escuchado esto de oxígeno hiperbárico? No sé si han visto una propaganda pues, de empresas que te venden oxígeno hiperbárico y que cura todo. ¿No? Es como cuando, no sé si ustedes por curiosidad un día se han parado a esta gente que vende hierbas, ¿no? Y pues hierba, pone el nombre de la hierba, cura, cura. La otra hierba, cura todo. Nosotros estamos pintados ahí por gusto, no sé qué hacemos acá. Cura todo. Bueno, pues algunas empresas que no son serias hacen de que el oxígeno hiperbárico pretendan curar todo. Entonces creo que quiere, ¿no? Que quieran curar todo. No es así, pues.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo hacer yo oxígeno hiperbárico? Bueno, hiperbárico significa más de presión barométrica. Pero vamos a suponer que, ¿cómo lo llamas? Rayleigh. A Rayleigh. Lo vamos a sentar aquí adelante. Le voy a poner una mascarilla al naso bucal con oxígeno. Y entonces empieza a respirar oxígeno puro. Tenemos nuestro balón de oxígeno, todo Rayleigh está feliz, sentado aquí. Entonces, en este momento Rayleigh, si pongamos este tu alveolo, ¿qué gases tienes tú? A ver, yo lo voy a ir anotando para ver qué pasa. Porque esto también lo tomo en el examen. A ver, vamos a ver. En este momento Rayleigh, que no está en el, todavía no se ha conectado en la máscara, ¿qué oxígeno, qué gases tiene? A ver, cuéntame. Nitrógeno, oxígeno, déjalo pues, déjalo. Muy bien, los 4 gases que debemos ser. Vamos a suponer que estamos aquí en este laboratorio, 750 milímetros de presión. ¿Cuánto es tu vapor de agua? 47. ¿Cuánto es la presión de CO2? 40, muy bien. ¿Cuánto es de oxígeno? 24. Bueno, pongámosles un número 105 si quieres. ¿Está bien? Y el resto lo rellenamos con un número para que complete los 750. Así es. ¿Está bien? ¿Entendiste? Perfecto. Ese puede ser cualquiera de nosotros, nuestro alveolo. Muy bien, lo sentamos a Rayleigh acá, le ponemos su máscara nasobucal, oxígeno puro, 10 minutos. ¿Sí? Ya Rayleigh está respirando 10 minutos ahí. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice Rayleigh? Déjenlo que a Rayleigh solo. Muy bien. ¿Tienes vapor de agua en tu alveolo? No. No tiene. ¿Tienes CO2? No. Tampoco tiene. ¿Tienes oxígeno? Un montón tiene, pues no, claro, porque está respirando oxígeno, tiene un montón. ¿Tiene nitrógeno? En poca cantidad. En poca cantidad, vamos a ponerle una cruz. ¿Está bien? Eso es lo que dice Rayleigh. A ver, ¿tú qué dices? ¿Tienes vapor de agua? Te dice, olvídate lo que dices tú, listo. Piensa, compone yo lo puedo. ¿Tienes vapor de agua o no tienes? Ella dice que sí tiene. ¿Tiene CO2? Déjela. No tiene. Muy bien. ¿Tienes oxígeno? Sí, pues un montón porque está respirando oxígeno. Muy bien. ¿Tienes nitrógeno? Él dice que tiene poquito, tú dices que no hay. Poco, muy bien. Pero no te dejes influenciar, cada uno diga lo que piense ya. Vamos a poner un plumón verde. A ver, Yuri, para que te luzca, o piensas que le haces un show. El otro día me quise atarantar ahí en el seminario, me dijo, no, usted póngame esto, debe un plumón y va a empezar a pintarrajear todo. Ya, cuéntame, ¿tiene vapor de agua o no? ¿Vapor de agua? Entonces más o menos. ¿CO2 hay o no hay? Sí. ¿Oxígeno hay? Un montón, claro, porque ¿hay nitrógeno o no hay nitrógeno? Más o menos. Más o menos. ¿Muy bien? Cada uno tendrá una respuesta a este programa. Pero vamos a empezar con el vapor de agua. ¿Hay o no hay vapor de agua? Porque una de las funciones de las vías aéreas es humedecer el gas que tú respiras. Por lo tanto, sí hay vapor de agua. Entonces, la respuesta correcta es la que creo que dijiste tú. ¿O no? ¿Cuánto es la presión? 47. Entonces, vamos a encerrar esto está bien. Dijeron que no hay, y yo digo que sí hay. ¿Hay o no hay? Claro, tiene que haber, pues, porque el CO2 se produce en las células.
Yo, aunque respire oxígeno, mis células están produciendo CO2. Entonces tienen que mandar el CO2 acá. El CO2 tiene que haber. Lo marcamos en el círculo. Tiene que haber. Dejamos el oxígeno porque obviamente todo el mundo está consciente que todo que está respirando es nitrógeno. A ver qué cosas dijeron, más o menos. Aquí que no hay, no, yo puedo. Aquí un poco, otro poco, más o menos. Acá todos dijeron que había un poco. Entonces la pregunta viene, ¿por qué hay nitrógeno en nuestros pulmones? Porque está en el aire. Pero si ahora yo estoy respirando oxígeno puro, ¿de acuerdo? Porque ya estoy respirando, y más con 10 minutos, 15 minutos de respirar oxígeno puro y acá todo el CO2 se ha salido. Queda un poquito, efectivamente un 1%, un poquito, porque el oxígeno, el CO2 que tenemos, el nitrógeno que tenemos disuelto en sangre, empieza a salir. Pero olvídense eso. Estamos respirando oxígeno, nada de nitrógeno, entonces la respuesta correcta no la dio ninguno, el nitrógeno no hay. Este es a una atmósfera. Entonces, vamos a ver, cuando vimos la curva de disociación, cuando la presión aquí de oxígeno es 100, la saturación era casi 100, 97.4. La pregunta es, para que la hemoglobina, la saturación, o sea, el baldecito de hemoglobina estaba casi lleno, le faltaba un poquito. ¿Cuánto tiene que subir? Esa es la pregunta que suelo hacer. ¿Cuánto tiene que hacer subir la presión para que el balde esté lleno, esté a ras de oxígeno? ¿A cuánto tengo que subir? 250. Para que se sature el 100%, la presión tiene que subir a 253 milímetros de mercurio. O sea, lo que normalmente habíamos puesto aquí, que 100, 105, 100, 105, tienen que subir ¿a cuánto? A 253, entonces el baldecito ya está lleno de hemoglobina. 253 más o menos acá. ¿Y qué otra cosa podemos observar de esta gráfica? Miren el oxígeno disuelto. A medida que sube la presión, sigue disolviéndose más oxígeno. En el plasma, más oxígeno. Pero eso es solamente hasta llegar a una atmósfera. Los que te ofrecen el servicio de oxígeno hiperbárico, generalmente te ofrecen a 3 atmósferas. ¿Y para qué sirve 3 atmósferas? Vamos a suponer que aquí todos somos células cardíacas. Vamos a suponer que aquí hay una arteria que está bajando y irriga todo este grupo de células que están acá. Vamos a suponer que otra arteria baja por acá y riega todo lo que está acá. Esta arteria se llama. Entonces, toda esta zona, esta célula va a morir. Es lo que sucede en el carro. Entonces, ¿qué es lo que se pretende dándole oxígeno? Que por esa arteria tenga más presión de oxígeno, ahora sí es hiperbárico mejor, de tal forma de que tanta es la presión en esta arteria que el oxígeno empieza a difundir hasta el fondo. Entonces a ustedes ya no mueren. Ustedes células ya no mueren. ¿Recibimos? Ahí tenemos una gran ventaja. ¿No? Inclusive, mira, siéntate ahí para que veas cómo se te pasa el efecto. Dale la cita.
claro? Vuelvo a repetir. La arteria del fondo se tapa. ¿Qué hacemos con esta? Le ponemos más presión de oxígeno. Y como el oxígeno camina de un sitio solamente por gradiente de presión, contra más presión haya, más va a caminar. Entonces, esta zona que ya no recibía oxígeno, aumentando la presión acá, todos van a recibir. Y como puntualicé, el oxígeno disuelto, miren cómo va aumentando. A ver, aquí viene esta otra gráfica. Esto creo que lo he tomado del Buito o del Gaito. Aquí tenemos varias grafiquitas bonitas. A 3 atmósferas, 1, 2, a 3 atmósferas de presión, que es lo que trabajan estas máquinas. A 3 atmósferas de presión. Vamos a ver, mirando aquí abajo, cómo va el oxígeno disuelto. Sube un montón de oxígeno disuelto. El que es llevado por la hemoglobina ya se saturó, pues ya más no se puede saturar más la hemoglobina, porque la hemoglobina, una vez que el batecito está lleno, ya no lleva más. Es como tener un cono de helado, por ejemplo, y el cono de helado solamente tienes que llenarlo al rato. Tú no puedes ponerle una bola y otra bola encima y va a llevar más. No puede, sino tiene que ser al ras. Entonces, ya más, tú pon la presión que quieras, yo de hemoglobina no cargo más. Cargo mi 1.34 centímetros cúbicos por cada centímetro cúbico de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Más no me interesa, pon lo que quieras, que yo no cargo más. Entonces, lo único que va a viajar es aquí, se va a disolver más. Entonces, al disolverse más, va a llegar con más fuerza a varios sitios más. Tal es así que a 3 atmósferas, casi el oxígeno que nosotros necesitamos para nuestras necesidades, no lo tomamos de la hemoglobina, sino del que está disuelto. Hay tanto oxígeno disuelto que es suficiente con lo que está disuelto para aquel del hemoglobina. A ver, ¿qué sigue? Ahí está, oxígeno hiperbárico. A 3 atmósferas la cantidad se disuelve en 6 mililitros. Y lo que nosotros necesitamos en reposo es un poco. El oxígeno hiperbárico hay que tener mucho cuidado, porque el oxígeno obviamente es fuego inflamable, y fuego, incendio. ¿En qué caso se usa? ¿Qué es lo que pienso yo? ¿En qué caso se usa? ¿Qué está acá? Uso. Primeramente, en la intoxicación por monóxido de carbono. En una de las clases le dije que una molécula de monóxido de carbono compite contra 200 moléculas de oxígeno. Entonces hay que reforzar a los oxígenos para sacar al monóxido de carbono, que es un tóxico. Gangrena gaseosa. Esta es una enfermedad producida por el Clostridium tetani, en el cual el bacilo es anaerobio. Entonces, cuando tú, generalmente el caso es así, te pinchas el pie, por ejemplo, con un clavo oxidado, y ese clavo está en una zona donde, por ejemplo, hay excremento de ¿cómo se llama?, de caballo, de vaca, ¿no? Entonces, ahí está el clostridium. Entonces, una vez que entra, te infecta la zona, pero como tú eres aerobio, lo vas a matar. Pero él, para defenderse, va a crear como una cápsula, se va a aislar y va a crear una zona de anaerobiosis para él poder vivir. Porque si es aerobio no puede. Entonces crea una cápsula de anaerobiosis. Y de ahí empieza a mandar su veneno, ¿no?, que te va a producir tétano. Entonces, una de las formas es, hay que debilitar eso, o también podemos combatirlo con oxígeno hiperbárico, porque ahí es tanta la presión del oxígeno que tu cápsula, la cápsula del contenido, le saca la lengua. Crisis anémica, osteomelitis, por anaerobio, hay una lepra que mejora con eso,
en infarto, que ya le dije. ¿Y qué cosa es enfermedad por descompresión? Eso no les he explicado, pero bueno. Eso es patología, pero ya que está puesto ahí, enfermedad por descompresión. Cuando uno está mucho tiempo metido debajo del agua, entonces el nitrógeno, dependiendo del gas que esté usando, aumenta de presión. Entonces, para que no suceda este fenómeno de descompresión, el buzo tiene que salir por etapas, para que este nitrógeno se vaya descomprimiendo paulatinamente. Si sale bruscamente, el nitrógeno empieza a burbujear, el que tenemos disuelto, empieza a salirse como burbuja y produce embolia gaseosa. Entonces hay que tenerlo, hay que sacar, por ejemplo, descender es muy fácil, un buzo. ¿Tú qué vas a hacer buzo? Descender es fácil, pero claro que si vas a ser por un rato, que vas a mirar ahí, pues vas a saludar a Nemo, bueno, es un largo rato. Es algo que Nemo te invite pues a tomar desayuno, a comer mucho rato. Pero de lo contrario, es rápido y no hay problema. Pero cuando estás mucho tiempo, estos que trabajan en problemas debajo del agua, están pues horas, días, entonces para subir, tienen que subir lentamente, como subiendo por escalera. Suben escalera, descargan. Para que el oxígeno vaya descomprimiéndose lentamente. Porque si sube por ascensor, le produce una embolia gaseosa y puede producirle problemas cerebrales, ¿no? Después el resto que dice que cura, no, la verdad que no sé. Esta es la última transparencia y es lo que nos va a suceder a todos, ¿no? Aquí está, miren acá. El tiempo todo lo deteriora, todo lo destruye. Así es el tiempo. Las pirámides de Egipto que fueron construidas hace unos 8.000 años, hace 8.000 años eran 12 metros más altos. 12 metros, eso es casi un edificio de 4 pisos, ¿no? Mire, el tiempo como lo ha ido carcomiendo, y se ha ido achicando. 14 metros, 4 o 5 pisos. No solamente se ha comido, ha ido raspando todo, pues todo ha ido raspando. Tal es así que antes dicen que las pirámides, las paredes eran completamente lisas, porque construían piedra acá, y después lo rellenaron esto para que todo quede una pirámide bonita, una línea bonita. Pero ahora el viento se ha comido todo y ahora parece escalera. Eso hace tiempo. Con el ser humano, con más razón. Yo cuando tenía su edad me decía, no, yo que voy a llegar a viejo, no. Pero yo a mí cerrar de ojos ya está. Entonces, el tiempo que todo lo destruye y todo lo deteriora, también va a producir una degeneración del tejido muscular, tejido pulmonar, y una disminución del débito cardíaco. La degeneración del tejido pulmonar produce disminución de la capacidad de difusión. ¿Qué significa? Por esta membrana, por esta pared, la posibilidad de pasar se hace más difícil. Por lo menos para el oxígeno. Capacidad de difusión. Aquí tenemos otra flecha que para acá. La distribución entre sangre y relación ventilación-perfusión también aumenta. O sea, esto de que está el aire más arriba, agrava más. Esto va a ir trayendo consecuencias para cada una de las cosas. Y entonces vamos a tener que, miren, la degeneración del tejido muscular trae como consecuencia de la disminución de la fuerza del tejido retráctil del tejido elástico. Ya no es tan fácil, es como un globo viejo. El globo nuevecito, usted vuelve casi normal. Que usted tenga inflado un globo 3 días, desínflalo, se queda puesto, ya no es igual que antes, igualmente. Esta disminución de la fuerza trae como disminución de la fuerza del tejido, de la fuerza de los músculos respiratorios,
Y esto trae como consecuencia disminución de la adaptabilidad del cuerpo. ¿Qué cosa es la adaptabilidad? Ahí está. Dime qué es la adaptabilidad y vos ya vas a rezar, ya pienso que seas asistido. Me he equivocado, yo a anotar asistido. ¿Qué es la adaptabilidad? Lo he repetido en clase y hoy día lo he repetido. Cuando hay un aumento de la respiración, aumenta el diámetro ante la posterior. Eso no es adaptabilidad. Hubo una gran. ¿Se acuerdan que había una gráfica donde aquí había los resortes y que poníamos pesas y veíamos la línea esta que está acá y decíamos que contra más vertical sea la línea, más adaptable, y que era la gente joven, y más horizontal, menos adaptable, y esa es la tercera edad. Aquí tenemos, y disminuye la adaptabilidad de todas, o sea que la línea se hace más horizontal. Todos estos factores traen como consecuencia que aumente el volumen residual, disminuirá la capacidad pulmonar total y, por ende, parecer de la capacidad. Por el otro lado también disminuye la capacidad ventilatoria. La disminución del débito cardíaco produce en el ejercicio hace que haya producción de mayor ácido láctico, eso indica que te cansa más rápido. Aumentas el consumo del oxígeno en el ejercicio, que si ahora tú joven, por ejemplo, para hacer un ejercicio consumes 2 litros, a mi edad de repente con 2 litros y medio. Y todo esto trae como consecuencia que disminuye la capacidad para el ejercicio físico. Por eso que, por ejemplo, bueno, como el Perú es futbolero, en los campeonatos estos de fulbito, hay categorías. La categoría de los másteres son los que tienen más de 50, 60 años, porque no pueden jugar contra un equipo joven como podría ser ustedes. Porque obviamente te tiene mucho mejor rendimiento. En el fútbol, decir, por ejemplo, hasta los 32, 33 años, si es delantero, ya está acabando ya. Este Pizarro es un abuelo jugando fútbol, porque ahora juega más que por rato, nomás juega, ya no juega constantemente. Porque eso por los 40 y tantos años. En cambio, un arquero, si no. Un arquero pues como Buffon, creo que tenía 42, 42, y estuvo tapando. ¿Por qué? Porque no es igual el rendimiento de un puesto. Pero acuérdense que este cuadro sintetiza el tiempo, todo lo destruye, todo lo deteriora, todo lo destruye. Muy bien, con esto terminamos.